esa desigualdad en la carga fiscal. Cuando el Estado toma la decisión de ponerle más centavos por litro de refresco a estas bebidas, pues obviamente no está afectando a la clase alta o clase media, está afectando a los que menos tienen, ¿no? No traían un litro de leche, traían una coca de 3 litros, ¿no? Entonces eso te deja ver que hasta en el último lugar del infierno llega el refresco, ¿no? A lo mejor la solución no es un impuesto, a lo mejor es otro tipo de medida, no sé, más restrictiva, más administrativa, sancionatoria, no sé, etcétera. Hola, ¿cómo están? Los saludamos en este episodio de Platiquemos de Impuestos. Tenemos el gusto de tener nuevamente con nosotros al doctor Israel Santos. Creo que en el pasado ya tuvieron oportunidad de escuchar su trayectoria. Él es doctor en Derecho. Y bueno, el tema que vamos a tocar es parte de tu experiencia en Derecho Tributario, de lo cual, bueno, deriva, ¿no? Andrea González a sus órdenes. Y bueno, Isra, bienvenido. Muchas gracias, Andrea, otra vez por la invitación que me hacen. Es un gusto estar aquí. Ahorita vamos a hablar de un tema que a todos nos impacta, no hay excepciones, porque creo que todos consumimos productos que tienen el famoso impuesto especial sobre producción y servicios que, en forma resumida, el IEPS, ¿no? Y es un impuesto que ha vivido de hace muchos años, pero que a veces no nos queda claro por qué, cómo, cuánto. Sabemos que supuestamente se busca un beneficio, ¿no? A nivel de ciudadanía, ante la imposición de dicho impuesto, pero bueno, nos vas a platicar realmente cómo opera, a quienes afecta más, Isra. Sí. Entonces, pues bueno, si te parece, comenzamos por saber qué es el IEPS. Excelente, me parece muy buen punto de partida. El IEPS es un impuesto al consumo, se le conocen como impuestos indirectos porque precisamente grava todos aquellos productos o servicios que nosotros consumimos, compramos, todo lo que gastamos, por eso es un impuesto de carácter indirecto, pero tiene una característica muy especial. Por un lado, Andrea, es un impuesto que se dice es monofásico. Solamente grava una sola fase de la actividad productiva, solamente el primer tramo de la producción, elaboración o fabricación, pues de algún producto o servicio. Pero con la siguiente connotación también, la idea, la finalidad intrínseca que subyace debajo de este impuesto del IEPS es gravar todo aquello que genere un mal social, una externalidad negativa, ya sea porque sea tóxico, insalubre, contaminante, adictivo. Entonces, por eso tenemos IEPS a las gasolinas, al tabaco, a las bebidas refrescantes, A los pastelitos. a los pastelillos, a las paletas de hielo, es decir, todo, a veces muchas veces se dice, ahí es un impuesto del pecado, ¿no? Graba todo lo más rico, ¿no? Pero si se dan cuenta en los ejemplos que les pongo, es todo aquello que pudiera ocasionar un mal social como ¿no? la salud pública, un daño al medio ambiente, exactamente, la diabetes, exacto, ¿no? Los males que tienen toda la sociedad mexicana, ¿no? La diabetes, la hipertensión, ¿no? La obesidad, entonces todo lo azucarado, ¿no? Pues por eso es que recae este impuesto. O el medio ambiente, como comentaba, por eso está el IEPS a las gasolinas, o por ejemplo también a los casineros, a todas las actividades de juegos, sorteos, con apuesta, etcétera, etcétera, porque claro, una persona puede desarrollar alguna ludopatía, es decir, una adicción al juego. Es decir, al Estado no le conviene tener una sociedad ludópata que reduzca su capacidad productiva. Digamos, eso es más o menos el esquema o el funcionamiento, la idea del IEPS. Creo que nos queda más que claro. Ya con eso que dijiste no se nos va a olvidar nunca. Es un impuesto al pecado. Muy coloquial la forma de describirlo, pero efectivamente es así. Y lo paga el último consumidor, quien realmente ocupa el producto, ¿no? O sea, si yo me voy a comer las donas, pues yo soy la que voy a pagar ese producto ya incrementado con el costo de ese impuesto, que por cierto es caro, 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 a comparación de los otros impuestos, ¿no? Exacto, justo Andrea, tiene una versatilidad en sus tasas impositivas que no la tiene ningún otro impuesto que tengamos, pues ni a nivel federal, estatal ni municipal en nuestro país.
La tasa más bajita es al 3% en servicios de telecomunicación y la más alta es un 160%, que es la de los cigarrillos, ¿no? Es un impuesto ad valorem, como se conoce. El alcohol, por ejemplo, la tasa depende de la graduación alcohólica que tenga esa bebida, porque como tú sabes, pues habrá cervezas que tengan, ¿no?, una baja 6, graduación, pero habrá 6, 8, mezcales de habrá 40, 50, mezcales, deliciosos, ginebras, ¿no? Y vodka, claro, exactamente, en que función. lamentablemente pues ya en exceso, digo, aparte de caro, dañino, ¿no? Exactamente, ¿no? Dañan la salud. Entonces, en tratándose de bebidas alcohólicas, tienen una tasa de hasta el 53%, ¿no? Es una tasa que pega mucho, Sí, ¿no? cómo no, o sea, Es un es impuesto que, como tú dices, finalmente es elevadísimo, ¿no? una carga en el consumidor, ¿no? Una carga económica que sale, pues, del bolsillo de quien consume estos productos. Oye, Isra, pero ¿estarás de acuerdo que es un impuesto que pagamos cotidianamente? Claro, lo que tú Porque todo decías, lo que ¿no? mencionaste, Ujú. pues es algo normal en el consumo de las familias mexicanas, ¿no? Ujú, totalmente, ¿no? Cuando nosotros compramos que si los dulces, que los chocolates, las paletas del hielo, la cajetilla del cigarro, como decía, tú comentabas, ¿no? Que si el mezcal o una cervecita, un refresco, ¿no? Como los comerciales que conocemos todos, ¿no? Que saben muy ricos, que son muy refrescantes. Claro, en nuestro día a día vemos el impacto económico del IEPS, pero es un impuesto, Andrea, que pasa casi invisible. Si tú le preguntas a la gente, no conoce, la gente dice, ah, no, pues yo nada más pago el IVA. No, es que además del IVA, también pagas el IEPS por este tipo de productos. Es un impuesto que parece que no tiene, no es tan tangible, tan rastreable, no está tanto en la sociedad, no tenemos mucho conocimiento. Ok. Y bueno, y todo esto de la definición, y creo que ya nos queda claro, viene la pregunta del millón. ¿Realmente se cumple el objetivo de desincentivar a la gente, ¿no?, a consumir estos productos? ¿A quién afecta más el pago de este impuesto y a quién beneficia? Y esa pregunta es muy interesante y muy buena, Andrea, porque precisamente varios productos que graba el IEPS presentan una demanda inelástica. La demanda inelástica significa que no importa cuánto se altere el precio del producto, la demanda, el consumo, se va a mantener igual. No es elástico, se mantiene, se queda fija. Eso ocurre, por ejemplo, con productos que son de difícil sustitución en el mercado, como puede ser el tabaco. El cigarro es un muy buen ejemplo. Alguien que es un fumador compulsivo, adicto al tabaco, pues yo no le puedo decir, ay, en vez de un tabaco, en vez de fumar un cigarro, ¿no? ¿Por qué no? Mascas un chicle, te tomas un dulce, te tomas un vaso de agua. Es decir, no encuentra un Un bien, sustituto. A lo mejor los electrónicos, ¿no? Pero a lo vamos, no mejor tienen la nicotina eso, lo que ¿no? requieren, ¿no? Lo que los Justo, mueve a justo. fumar. Entonces, aquí podríamos encontrar que estos impuestos pueden tener como un falso halo de preocupación del Estado, pero realmente tienen un fin muy recaudatorio, Andrea. Fíjate, yo he sido muy crítico del IEPS que existe a los refrescos, porque en nuestro país somos el mayor Ay, sí. consumidor a nivel mundial de refrescos. Y qué lamentable. Déjame Sí, hacer un paréntesis porque realmente eso a mí me da tristeza, ¿no? sí, Una vez, rápidamente te interrumpo, fuimos a sí, Chiapas, a una zona alejada, donde había mucha gente indígena, sí. y te lo juro, los niños venían cargando su refresco, para no mencionar el nombre, oscuro, Ajá. de 3 litros, ¿no? O Ujú, sea, no traían 1 litro de leche, traían una coca de 3 litros, ¿no? ujú. Entonces eso te deja ver que hasta en el último lugar del infierno llega el refresco, ¿no? Pero ahora, ¿cuál Sí, es el punto? agregando a tu ¿No? experiencia, ¿no? Y tú lo pudiste contrastar en esta, ¿no? En este viaje, En este ¿no? viaje que hiciste, Ujú. ¿no? Que como a lo mejor nuestro país tiene una extensión territorial muy vasta y a lo mejor los servicios del Estado no llegan porque vemos lugares donde no hay No hay ni luz luz, ni no hay agua, agua, pero pero el hay carrito coca. del refresco oscuro, ese sí sube hasta la última ranchería y tenemos casi que en el ADN del mexicano, ¿no? La adicción de que no podemos estar en la No, mesa venga. sin esa, ¿no? Y Ajá. entonces, claro, ahí es donde vemos esa desigualdad en la carga fiscal.
Cuando el Estado toma la decisión de ponerle más centavos por litro de refresco a estas bebidas, pues obviamente no está afectando a la clase alta o clase media, está afectando a los que menos tienen, ¿no? A esa gente que vive pues en comunidades o en general el decil más bajo de la población, que pues sí va a resentir en su bolsillo la compra, ¿no? De una botella de 3.5 litros, ¿no? De este refresco oscuro, como tú Sí, dices. porque aparte es barato. Si tú comparas el hacer una jarra de agua y realmente lo que llevas, ¿no? La fruta, el azúcar y el tiempo de preparación, que luego no hay agua potable, pues a lo mejor es más fácil para la gente ir y comprar un refresco. Pero entonces, estoy entendiendo que tú como investigador de lo que te has dado cuenta, pues este no es un foro de polémica, ni mucho menos, pero es que realmente no se ha obtenido el fin para el cual fue incrementado este impuesto, ¿no? O sea, no se ha desincentivado el Justamente. consumo Justo del el consumo mismo. no ha bajado, seguimos siendo el mayor consumidor. Entonces, vemos que la respuesta de subir el impuesto, a lo mejor la solución no es el IEPS. Pudiera ayudar un poquito, pero a lo mejor tendríamos que hacer otras soluciones, pues a lo mejor preventivas, de educación, ¿no? Sí, porque si en tu Garantizar. casa naces y en lugar de leche te dan coca, Ujú. pues ¿cómo quieren que cuando tú seas grande, pues tomes otra cosa, ¿no? Ujú. Y a lo mejor el producto de la recaudación de este impuesto, ¿no? Que venga del IEPS por refrescos, pues a lo mejor que se destine a servicios de acceso a la salud, ¿no? A todas las personas, a estos niños, porque también tenemos altos índices de Uy, obesidad adulta y de obesidad infantil. Seguimos, me parece, en primer lugar, obesidad infantil en sí, niños. lamentablemente sí. Entonces, podría utilizarse, ¿no? Mm. Por eso te digo, a lo mejor la idea del impuesto, como tú dices, no vamos a generar polémica, tal vez no sea mala, pero me parece que tendría Ujú. que acompasarse o aderezarse de otras medidas del Estado, desde las educativas, desde las preventivas, desde la cultura social, ¿no? De cómo podemos decirle a la gente, a lo mejor es un poquito más caro lo que tú dices, ¿no? Pues comprar la fruta, el mango, el limón, ¿no? Te va a Pero llevar más hazlo, tiempo, pero ¿no? es más nutritivo Sí, para tu salud, porque a y para largo la de tu plazo, familia, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Te vas a ahorrar, puedes estar previniendo sobre tu salud, y ¿no? digo, es muy interesante lo que dices porque a nivel estado, pues a lo mejor se podría ver esa trayectoria que tanto se ha logrado y porque, bueno, a quien impacta, por ejemplo, el costo de la salud, de los servicios de salud. La otra vez leí un reportaje que iba a ser, en un momento dado por el tema de la diabetes y de la obesidad, Sí. va a ser incosteable. O Ujú. sea, realmente el Estado, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya no hay medicamentos, ya no hay suficientes médicos, no hay suficientes clínicas y nos estamos volviendo un país de gente de edad mayor, Ujú. ¿no? Sí, Ya, vamos o sea, envejeciendo, ¿no? vamos envejeciendo, pero hay menos niños y Sí, jóvenes que grandes. sí. Y estos grandes, si seguimos con esas malas prácticas, pues bueno, vamos a terminar diabéticos, ¿no? Ujú. Sí, O con cualquier tipo de enfermedad. demandando servicios de salud al Estado cada vez más, ¿no? Es decir, el que es fumador compulsivo, pues va, ¿no? Va a tener Problemas de un enfisema o de enfisema. Ajá. respiratorios, etcétera, ¿no? Aquel que es alcohólico, pues que si el riñón, que si el hígado, que si, ¿no? Aquel que lo azucarado, pues que si la obesidad, que si la hipertensión, la diabetes, como tú bien mencionaste, que es de los males más grandes que tiene en general el mexicano promedio. Y esa demanda en servicios de salud Ah, representa un costo para el Estado. exactamente. Entonces yo creo que es muy válido lo que tú nos platicas, ¿no? Buscar alternativas que realmente disminuyan, aunque sea un poquito, ¿no? Ese consumo y esta adicción que tenemos a Ujú, ciertos productos, ujú. ¿no? Oye, Isra, y bueno, y ya que conocimos esta parte del IEPS y demás, sé que para la reforma de 2026 viene algo que tiene que ver con el IEPS, ¿no? Una Justo, modificación. muy Nos platicas. claro que sí, Andrea. Ujú. Fíjate, tratándose de refrescos, lo que estábamos comentando, se va Ajá. a incrementar a 3 pesos por litro de refresco en nada más del IEPS, sin contar el 16 del IVA. Es decir, por cada litro que tenga esa bebida, 3 pesos. Es el doble. El doble de lo que se cobra actualmente. Tratándose de cigarrillos, se propone una tasa ad valorem, la que te decía que está del 160, ahora va a ser del 200%. Y por cada cigarrillo, una cuota, un pago de impuesto de 1.20 centavos para redondear. Es decir, 1 peso con 20 centavos por cada cigarro que contenga la cajetilla. Es decir, sí son incrementos
pues muy importantes. importantes y también, Increíbles, importantes, o como lo quieras llamar, porque ningún impuesto se comporta de esta manera. O sea, claro, el ISR no te lo cambian del 30 y tantos al 60 y tantos, ¿no? O sea, y vamos. exacto, digo, ojalá que veamos que a lo mejor si se aplican estas medidas, pues baje, ¿no? El consumo del alcohol, del cigarro, del refresco, lo que estamos comentando, ojalá. Digo, a lo mejor yo, ¿no? Muy Yo, pesimistamente, ¿no? O realistamente creo que no va a ser así. Por eso te decía, es un impuesto meramente recaudatorio. Fíjate, Andrea, hablando a propósito de los cambios en el paquete económico que se prevén para el siguiente año, es también la introducción de un IVA, de un IEPS al 8% a los videojuegos violentos. Y esto está súper oye, interesante. Es decir, pero eso sí, ojalá y los terminara bueno, disminuyera, ¿no? claro, Andrea, por eso te digo, tú estás viendo, digamos, el punto importante. A lo mejor la solución no es un impuesto, a lo mejor es otro tipo de medida, no sé, más restrictiva, más administrativa, sancionatoria, no sé, etcétera. Yo lo que creo es que tendríamos que ser muy críticos de qué entendemos por videojuego violento y Ujú. por qué si el videojuego es violento, ¿por qué no a lo mejor la descarga o el acceso a contenido violento que no sea videojuego? Pues también puede generar un mal social la violencia que vemos en nuestro país. Piensa, por ejemplo, la descarga de música como los narcocorridos, o por ejemplo, series o películas de televisión que pueden ser extremadamente violentas, ¿no? Esas sí no pagarían el impuesto, pero el videojuego sí. Digamos que a lo mejor también creo hay una falta allí como de coherencia normativa, ¿no? Y también por otro lado, a mí en lo particular me parece bastante difícil que simplemente porque algo es violento, eso pueda causar una externalidad negativa, lo que decía, un mal social. ¿Cómo podemos hacer el nexo, Asociar, ¿no? asociar que simplemente porque yo juego videojuegos violentos, con eso quiere decir que yo voy a ser un delincuente, un asesino serial, que yo voy a... No necesariamente. No necesariamente, Si te ¿no? das cuenta, no se ve tan claro como en el caso del consumo del refresco, en el caso del cigarrillo, en el Sí, porque caso yo del... ahí sí consumo más azúcar, pues Eso, exacto, se es ve más muy... tangible, ¿no? Ujú. Incluso lo que decíamos de las actividades del juego, sorteos, apuestas, ¿no? La ludopatía se ve más tangible, ¿no? Ya no me preocupo ni la escuela ni el trabajo, no reconozco ni familia, ni hijos, ni nada, porque estoy en el juego apostándolo todo. Pero en el caso de los videojuegos violentos, me sería muy difícil acreditar, ¿no? Materialmente que efectivamente alguien que es adicto genera una falta de productividad o es causante de la violencia que hay en Mm. nuestro país. Ahora vamos a pensar de buena manera. Ojalá que con el 8% pues que termine la violencia en nuestro país, ¿no? Eso sería un milagro, ¿no? Vamos a pensarlo de buena forma. Todos estaríamos de acuerdo que si pues, se paga un 8 al videojuego violento, ya con eso se nos acaban los males. Ah, pues Pues bienvenido, entonces ¿no? pagamos mejor el Pa- 60, ¿no? Así que lo suban Y al que lo 80, suban a la... ¿no? Claro, Ah, qué caray. Pues qué interesante punto de vista. Lo que queremos mostrarle a nuestros escuchas es que hay una reforma, creo que ya quedó muy claro lo del IEPS, y hay una reforma en la que se van a incrementar las tasas todavía un poquito más, ¿no? Bueno, más bien correcto. un muchito más, Un ¿no? muchito más. Y pues bueno, no sé si quieras agregar algo, Isra, No, al algo contrario, que se nos quede. simplemente despertar la reflexión de que los impuestos que nosotros pagamos tendríamos que verlos reflejados en servicios públicos de calidad, como lo que tú comentabas, ya vemos los problemas que hay de salud pública, ¿no? En la falta de medicinas, en el desabasto de la infraestructura, de hospitales, ¿no? Ujú. Entonces, ojalá que el IEPS, que ahora va a recaudar más, pues eso se pueda ver traducido en que la gente tenga acceso a mejores servicios públicos eficientes de calidad. Y agradecerte mucho la invitación de nueva cuenta. Yo encantado. Muchas gracias, Isra. Y bueno, pues yo por último agregaría que se queden con esta idea de que a través de la educación de casa, pues logremos, ¿no? Bajar esto que es el objetivo final de un impuesto. Totalmente de ¿No? acuerdo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Cualquier duda, comentario, sugerencia, escríbanla en nuestras redes. Con todo gusto se la hacemos llegar aquí al doctor Israel, que participa con nosotros en diversos temas. Y bueno, SM Asesores de Negocios les da las gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego.